Bienvenidos a esta cuarta entrenamiento del 2024 que estamos hablando acerca de los niños posmodernos. Este material fue preparado por la División Sudamericana y con el permiso de ciertas autoridades pude preparar estos seminarios que van a ser en beneficio de aquellas personas que están involucradas en el Ministerio de los Niños. Hemos hablado acerca de cada uno de los desarrollos de los niños posmodernos. ¿Quiénes son los niños posmodernos? Sabemos que los niños posmodernos son aquellos que han nacido después de la tecnología, que aparece la computadora, el internet y los diferentes medios. Los niños ya crecen en un ambiente diferente. Si se compara el crecimiento en todas las áreas, tanto física, mental, cognitiva y espiritual de los niños de hace 40 años hay una diferencia. Y vamos ahora a hablar acerca del perfil de las edades y el proceso del aprendizaje. O sea, cómo estos niños van a aprender. Según la Iglesia Adventista, ha preparado este material para tener una comprensión de cómo los niños pueden realmente aprender. Porque existen muchas interrogantes, hay muchos desafíos. Justo conversaba con una persona de la división. Tenemos niños autistas, niños con problemas de aprendizaje que no son autistas. Tenemos niños que tienen muy poca experiencia con Dios. ¿Cómo podemos ayudar a que ellos puedan aprender qué es lo que nosotros queremos aprender? En primer lugar, tenemos que entender que cuando Dios crea al ser humano, le confió al ser humano la capacidad increíble de vínculos sociales, que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿no? De esta manera, cada persona tiene atributos que los hacen únicos. O sea, no hay que pensar que todos los niños van a aprender de la misma forma. Cada niño tiene su personalidad, pero cada niño puede aprender según o su personalidad. También Dios nos ha dado una innumerables posibilidades para desarrollar la autonomía en diferentes aspectos. La capacidad de aprendizaje, por ejemplo, es un proceso de desarrollo humano que ocurre a lo largo de la vida. O sea, el niño va a aprender, el ser humano aprende desde que nace hasta el día de su muerte. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en que las cosas, casi la mayoría de las cosas espirituales, el niño tiene que aprender de que estaba en el vientre de su madre. Por lo tanto, mientras vivamos, podemos aprender, ¿no es cierto? Y desarrollarnos. El aprendizaje es el resultado de la interconexión entre las capacidades físicas, cognitivas, sociales, psicológicas y espirituales. En otras palabras, si tú quieres que un niño aprenda, tú tienes que considerar todo el área, no solamente el área cognitiva. El gran error que a veces sucede en nuestras escuelas sabáticas y en los clubs es que pensamos que al niño solamente hay que darle el conocimiento a través de palabras, a través de lecturas, pero abarca todas las capacidades, las físicas, las cognitivas, las sociales. El niño tiene que aprender a vivir en sociedad, en la iglesia, en su clase, en su club. Y en la parte psicológica, que es importante, el niño tiene que aprender de acuerdo a cómo va comprendiendo las cosas, y en el aspecto espiritual, por supuesto que todo lo que nos rodea nos muestra que Dios es creador y que Dios es amor. Entonces tenemos que abarcar todas las áreas. Ninguna área es más importante que la otra. Así que por lo tanto, el proceso de aprendizaje está relacionado siempre con las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas se refieren al conjunto de habilidades mentales y procesos intelectuales que le permiten a una persona comprender. Y esto es bien importante porque muchos niños pueden escuchar historias, pero no comprenden qué mensaje tiene para ellos. Aprender, razonar, o sea que el niño tiene que saber diferenciar lo bueno de lo malo, tomar decisiones, que es importante, o sea, el líder tiene es verdad, el niño aprende y tiene que lograr que tome una decisión. O eres de Cristo o eres del diablo. En otras palabras, y eso los niños lo pueden comprender. Tú tienes que tomar con seriedad tu responsabilidad si vas a ser un hijo de Dios o no.
Eso es muy importante porque no solamente es contar una historia, no solamente es hacer un drama, es que el niño tome decisiones. También estas funciones abarca interactuar con el entorno, o sea, el niño tiene que ser parte de los problemas que hay afuera en la comunidad. O sea, a veces los sobreprotegemos mucho. Hay hermanas líderes del Ministerio Infantil, no, los niños no pueden salir a predicar. Eso los asusta, eso los trauma. O afuera hay gente loca, hay gente fuera mala, pero Jesús nos mandó a ir por todo el mundo. O sea, algo en ellas está que no comprende. Porque cuando Jesús dijo ir por todo el mundo, la gente a veces en las películas solamente ponen a los discípulos y a las mujeres que estuvieron con Jesús. Pero habían niños, habían adolescentes, habían jóvenes que estaban allí. O sea, necesitan el niño salir fuera de las iglesias para que ellos puedan comprender. ¿No es cierto? Que afuera hay un mundo que necesita conocer de Dios y que él tiene que aprender. Porque muchas veces los niños los ponen en un mundo de cristal que no los preparan para enfrentarse a desafíos. No los preparamos para que se enfrenten a personas que piensan diferentes. Todos los niños nuestros en alguna oportunidad van a llegar a la casa de un católico, de un satanista, de un masón, de un testigo de Jehová, de alguien que practica la brujería, y los niños no están acostumbrados a enfrentar esa situación porque los sobreprotegemos. Pero la Biblia tiene ejemplo de padres que enseñaron a los niños a, a- a descubrir su entorno. Caso de Daniel y sus amigos que fueron a Babilonia y se mantuvieron leales a Dios. Caso de la niña cautiva que fue llevada como esclava. Y José también fue un esclavo. José en Egipto. Daniel en Babilonia. O sea, es necesario que los padres y nosotros como líderes salgamos afuera a los niños para que ellos vean lo que sucede alrededor de su iglesia, lo que sucede en su comunidad, lo que sucede en su ambiente, para que ellos vean también cómo Satanás ha destruido el mundo. O sea, el niño ve la belleza de las películas de Disney, se impacta por las cartoons, los juguetes, pero eso lo está opacando, le está cegando a que ellos vean que afuera hay un mundo que Satanás está destruyendo. Por eso es importante la interacción. El niño tiene que interactuar con el entorno. Estas funciones son esenciales para la capacidad de procesar información. Claro, el niño va al mirar el mundo, al ver que hay una persona drogadicta, al ver una persona en drogas, al ver una persona en necesidad, al ver que hay un padre que pega a sus hijos, a su esposa, el niño empieza a estar relacionando lo que está comprendiendo con el mensaje que uno le está dando, ¿no? Porque muchas veces los niños que se han ido de la iglesia han sido niños que sabían el Salmo 23, pero nunca aprendieron la lección. El mundo resultó ser más atractivo y hacen cosas que nosotros supuestamente le enseñamos, ¿no? Como no usar tatuajes, no trabajar el sábado, no beber, no vemos con joyas, maquillado, pero ¿qué pasó? Porque el niño necesita, ¿qué cosa? Necesita, el, el, eh, necesita diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto, ¿no? Para eso, estas funciones son muy esenciales para la capacidad de procesar la información. El niño tiene que procesar, hay que darle un tiempo para que el niño razone. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Al final, ¿qué decisión te tomo yo? Y muchas veces, mientras los niños son pequeños y adolescentes, los padres, por la fuerza que tienen, ellos imponen. Pero cuando el niño coge fuerza, el niño se va. Muchos líderes y personas han perdido a sus propios hijos porque los niños no aprendieron a procesar la información, a tomar decisiones. No aprendieron porque los padres simplemente tomaban las decisiones por ellos. Y a veces los tenemos en actividades buenas. Los tienen cantando y cantando y los tienen repitiendo versículos, pero al final el niño no encuentra su lugar, no procesa la información que se le da. También es importante resolver problemas. El niño no puede vivir sobreprotegido en un mundo de cristal. El niño tiene que aprender a enfrentarse a situaciones difíciles porque nosotros somos llamados a ser diferentes. Comemos diferente, nos vestimos diferente, hablamos diferente, adoramos a Dios diferente, adoramos a Dios en un día diferente, nos alimentamos diferente, respondemos diferente, tenemos una conducta cristiana diferente.
también a realizar tareas. El niño necesita ser una persona útil, ¿no es cierto? No lo podemos tener todo el día leyendo Biblia. El niño tiene que poder hacer algunas tareas tanto en la casa, en la comunidad y en la iglesia. El niño necesita ser una persona que desarrolle la atención, la memoria, la percepción. El niño tiene que percibir las cosas, saber diferenciarlas. El razonamiento, resolución de problemas. ¿Cómo ok, me enfrento a problemas, ¿cómo los resuelvo? Entonces el niño necesita eso. Pensamiento crítico. O sea, el niño debe saber responder, saber actuar, ¿no? Me están diciendo algo, cómo yo respondo, cómo yo pienso que eso es correcto. El idioma, aprendizaje con creatividad, tomar decisiones y así sucesivamente. O sea, el enseñar es más que contar una historia. Es producir en el niño cambios, que el niño desarrolle su personalidad, que su espíritu crítico, que el niño se enfrenta a desafíos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te enseña esto? ¿Cómo puedes aplicar este mensaje a tu vida, ¿no? ¿Qué puedes aprender de eso? ¿Cómo lo vas a compartir? Entonces, todo es un proceso, porque recuerda que muchos de los de 10 muchachos que crecen en la iglesia se fueron 9, y en algunas iglesias se fueron todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando en la educación de estos niños posmodernos, ¿no? Entonces empezamos con la introducción a la teoría de la fase del desarrollo, ¿no? Esta teoría trata de centrar en el desarrollo natural del niño. Estudia la forma en que la inteligencia va a ir íntegramente a la relación del ser humano con el entorno externo. Eso quiere decir que el niño va a ir aprendiendo de acuerdo a lo que va observando. Cuando el niño observa ya a su papá, a su mamá, empieza allí, empieza a observar el mundo, observa la escuela, observa las letras, observa los libros, observa los diferentes caracteres, observa el entorno en el que se va desarrollando, ¿no? La existencia de etapas cognitivas. Cada etapa corresponde al nivel de competencia intelectual de una persona en un momento dado en su desarrollo. O sea, Dios es tan sabio que cuando el niño nace, desde que nace, él empieza a desarrollar la capacidad de aprender desde que son pequeños. El niño al nacer ya empieza a conocer el latido de su madre, empieza a conocer la cara de sus padres, empieza a reconocer, a diferenciar quién es una persona extraña, quién es una persona de la familia. En este sentido, nosotros vamos a tratar de profundizar en la parte teórica y práctica sobre entender el desarrollo humano desde la perspectiva de Piaget, de Jean Piaget, y por supuesto de la señora Juan, que ella también ha escrito mucho acerca del aprendizaje, que nosotros los líderes debemos leer el libro La Educación, Conducción del Niño, y otros libros y otros artículos que he escrito en los diferentes libros. ¿Cuáles eran las ideas principales de Piaget? ¿En qué forma la perspectiva teórica comprende el desarrollo infantil? ¿Cómo puede aplicar el contexto educativo teniendo como referencia la metodología de la escuela sabática infantil de aventureros y de conquistadores? Ahora, Piaget, él fue una persona no perfecta, porque tampoco no vamos a decir que fue una persona perfecta, pero él tuvo a sus hijos y en cada uno de sus hijos él comenzó a hacer estudios en cuanto a ellos y es uno de los líderes de la psicología infantil más aceptados en el mundo, ¿no? Hay otras personas más, pero él hizo muchas hipótesis, las cuales pues, nosotros vamos a estudiar aquí para que ustedes puedan comprender. O sea, han habido muchas personas a nivel del mundo que han tenido un estudio sobre el estudio de los niños, pero Piaget es uno de las personas más ilustradas. Él, en primer concepto, es un proceso activo, o sea, por lo tanto, no creía que el entorno moldeara al niño, sino que el niño, al igual que el adulto, busca activamente comprender su ambiente. Así, el proceso de desarrollo y aprendizaje, el niño manipula y examina los objetos y las personas en su mundo. En primer lugar, el niño es activo. El niño va descubriendo, ¿no es cierto?, su entorno familiar. Hemos dicho quién es su mamá, sabe quién es la mamá, quién es el papá,
y luego sabe diferenciar de una persona extraña. El niño va aprendiendo y es una cosa activa. El proceso educativo es algo activo, no es algo muerto. Es algo que siempre va a promover cambios en el niño. Por lo tanto, según Piaget, hay un esquema de asimilación y acomodación. En esto, el desarrollo cognitivo comienza con una capacidad innata del sujeto para adaptarse al entorno. Cuando hablamos del ambiente, hablamos de la familia, de la comunidad, donde nos relacionamos. Entonces, nosotros nos adaptamos. O sea, nosotros llegamos a un lugar, si las personas son amigables, tratamos de encajar en ese grupo. Llegamos a la iglesia, tratamos de encajar en el grupo en el que estamos. Porque eso es lo que es la educación. El niño a través, perdón, del niño es, en el aspecto cognitivo, el niño trata de encajar y de adaptarse al ambiente. Por eso es importante mantener un ambiente de amor y de paz. Porque una iglesia que se están peleando los líderes o los padres que se están peleando, el niño no va a poder acomodarse, no va a poder adaptarse fácilmente porque el ambiente no es apropiado. El Espíritu de Dios no está en un ambiente donde hay lugar, donde hay pelea. Entonces el niño, desde pequeño, toma una piedra, ¿no? La explora, el espacio, desarrolla una imagen más amplia en relación con el objeto y el espacio y una mayor competencia para tratar con ellos. Este crecimiento cognitivo se produce a través de tres procesos: el esquema cognitivo, la asimilación y la acomodación. La adaptación es el término utilizado por Piaget para explicar la forma en que el niño trata de la nueva información a la luz de lo que ya sabe. La adaptación se produce a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación. En otras palabras, el niño se adapta, tú le preguntas quién es papá, el papá dice que papá es lindo, es bueno, me ama, me quiere. Ese es el concepto que él va teniendo, ¿no es cierto? Porque no puede explicar quién es un papá, pero de acuerdo a la experiencia que ha tenido, entonces él puede adaptarse, ¿no? Y decir su experiencia de lo que es un papá o de lo que es una mamá. Ahora, la asimilación es el proceso de absorber algún evento o experiencia en algún esquema. Cuando un niño va, por ejemplo, ve, por ejemplo, un perro y lo llama perro, ¿no es cierto? Pero está asimilando ese animal a su categoría o esquema de animal igual a perro. Cuando lees este párrafo, estás asimilando la información, vinculando al concepto o cualquier otro esquema. Hay un proceso en que el niño asimila la información cuando tú le dices que Dios es amor y le muestras que Dios es amor porque envió a su Hijo, porque creó el mundo. Entonces el niño va asimilando esa información en su experiencia y en su mente. Por eso no puede ser que nosotros querramos que en 15 minutos el niño se aprenda las 10 plagas de Egipto, porque el niño no va a asimilar la información tan rápido. Tampoco cuando estamos en el Club de los Aventureros y Conquistadores, en una hora un niño no puede hacer una especialidad, porque el niño no va a asimilar toda la información. Acuérdate que el niño primero se está adaptando a la clase, se está adaptando al tema. Ahora el niño tiene que asimilar la información, porque la información es nueva, o la información él tiene un concepto, porque hay un concepto que él puede tener, que puede ser correcto o incorrecto por los medios de educación, por los medios de comunicación. Entonces el niño necesita darle un tiempo para el niño que asimile. Una especialidad no puede ser dada en una hora, en el Club de Aventureros y Conquistadores, porque el niño necesita asimilar la información. Ahora, la acomodación es el proceso complementario que implica cambiar el esquema como resultado de la nueva información que el sujeto ha logrado a través de la asimilación. Ahora, el niño aprendió que Dios es amor. Ese concepto que lo aprendió, lo asimiló, ahora eso le va a producir cambios en su vida en cuanto a quién es Dios. O sea, si alguien le dijo que Dios no existe, el niño ahora sabe que Dios sí existe, que Dios es amor, porque Dios envió a Jesús o porque Dios creó el mundo perfecto y hermoso y sin pecado. El niño ahora va a acomodar esa información en su mente. Eso es un proceso.
No podemos decir que eso va a ser en un minuto, ni podemos decir que es en 10 horas o que es en 10 años. Hay personas que tardan años en comprenderlo, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo tú siendo un líder no vas a saber cómo nacer de nuevo? O sea, aún así, Nicodemo no entendió el mensaje porque él tenía primero que era nuevo. Entonces, Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre viejo va a nacer del vientre de su madre? Es imposible. Él tenía que, se estaba adaptando a las enseñanzas de Jesús porque él quería saber si Jesús era el Mesías y cómo él, y él tenía dudas. Y él entonces le dice, si tú quieres nacer de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? Entonces él tuvo que asimilar la información. Jesús le decía que tenía que haber un cambio en su vida, que él tenía que dejar de ser un fariseo con reglas estrictas para que producirle, y eso le llevó tiempo, porque no dice la Biblia que esa noche él aceptó a Jesús, pero sí el tiempo de Elena de Juárez dice que con el tiempo Nicodemo logró hacer un cambio, porque él tuvo que acomodar las nuevas ideas que él había aprendido de Dios. Por eso le digo, un niño no puede ser el mensaje tan rápido. No es tan solo llenar hojas de las especialidades para que los niños ganen parche. El niño necesita procesar la información. Y más cuando tú sabes que el niño por, no tiene, la única información de Dios que recibe es en la iglesia y en la escuela sabática y en los clubes. Es un proceso, no te desesperes. Aquí no es importante quién tiene una cantidad de parches, sino quién sigue, ¿no? Por lo tanto, la asimilación se refiere al proceso de absorber la información. El niño absorbe quién es Dios con el objetivo de incorporar a las estructuras cognitivas existentes, interpretándolas en función del conocimiento previo, y la acomodación es el proceso de ajustar las propias estructuras cognitivas para acomodar una nueva información a los esquemas existentes. La asimilación y la acomodación operan juntas para producir un equilibrio cognitivo. ¿Eso qué quiere decirlo? Que tú necesitas darle al niño, el niño en primer lugar tiene que tener un ambiente y se le tiene que motivar a aprender. En segundo lugar, el niño aprende nuevos conceptos. El niño asimila el concepto nuevo, quién es Dios, para luego él hacer cambios en su vida, incorporar ese mensaje. Porque ese mensaje que él adquiera es el que le va a servir cuando él tenga que enfrentar tentaciones, cuando él tenga que enfrentar dudas, cuando tenga que enfrentar una verdad y una mentira, y él pueda tomar sus propias decisiones. En cambio, si los padres deciden y los maestros deciden por ello lo que es bueno y lo que es malo, entonces el niño no está preparado para enfrentar desafíos. Y es una cosa increíble porque la Biblia nos dice que José, estando en Egipto, él se rehusó no cometer adulterio, porque sabía lo que era el adulterio. Pues Daniel y sus amigos en Babilonia sabían que no podían comer alimentos inapropiados y se pusieron firmes y valientes para enfrentar las tentaciones. La niña cautiva, estando lejos, en una situación difícil de esclava, ella se mantuvo leal a Dios y llevó a la familia pagana a conocer a Dios. Y fueron 3 muchachos que estaban lejos de sus padres. Hoy día los niños están cerca de sus padres y no se mantienen fieles a Dios, porque es un proceso. Durante el proceso de desarrollo humano, que es un ciclo, la búsqueda del equilibrio impulsa como fuerza motivadora el desarrollo intelectual de las personas. Por lo tanto, cuando un niño enfrenta dificultades para lidiar con nuevas experiencias que no encajan en sus estructuras existentes, experimenta un estado motivacional incómodo conocido como desequilibrio. Entonces, cuando el niño ya tiene esa información, asimila que Dios es amor, ¿no? Lo pone en su vida, y cuando el niño va a tener que enfrentarse a situaciones que él no está, porque no tuvo la experiencia, no lo ayudaron a enfrentarse a situaciones difíciles, entonces automáticamente se produce un desequilibrio. Nosotros lo vemos en la Biblia. Daniel se mantuvo leal a Dios. Él sabía lo que estaba diciendo. La niña cautiva sabía lo que estaba diciendo. Pero
cuando no logran, cuando ellos no se mantienen leales a sus principios, entonces produce un problema, como el caso de Sansón. Sansón sabía que casándose con mujer, su papá le dijo, te vas a casar con una mujer que no es del pueblo de Dios, con esa me quiero casar. Y eso le produce un desequilibrio, o sea, porque un alejamiento de Dios. Ahora, la segunda fase del desarrollo cognitivo, para Piaget, el desarrollo del niño se produce a través de saltos y rupturas. Los saltos se justifican como la forma en que el niño accede y entiende el mundo, lo que implica cambios altamente significativos que amplían sus capacidades para dar sentido al mundo e interactuar con él. Estos saltos representan una evolución notable en el desarrollo infantil. Cuando al niño le dicen que no puede fumar, el niño aprende y se defiende. Cuando el niño dice que no puede comer puerco, que no puede ir a una fiesta, que no puede bailar, el niño defiende ese sentido. Hay un cambio, el niño, pero en cuanto a las rupturas, se caracterizan por superar las dificultades y limitar el desarrollo cognitivo en las fases anteriores. El niño desarrolla nuevas habilidades y recursos de adaptación al mundo, lo que representa una marcada transformación en su proceso de crecimiento y éxito. Estas estructuras se construyen a través de las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. Cada etapa se caracteriza por estructuras únicas que lo distinguen de las anteriores. La esencia de estas estructuras permanece en las siguientes etapas. Comprender las características centrales presentes en cada una de estas etapas nos permite comprender mejor la dinámica del desarrollo postulado por Piaget. Estas etapas se dividen en 4 fases: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Entonces el niño va a tener experiencias de acuerdo a lo que de acuerdo a la información que va adquiriendo. Esas experiencias le van a producir saltos en su crecimiento intelectual y también rupturas, porque el niño va a tener que romper muchas ideas que estaban equivocadas. Ahora, poniéndolo de otro punto de vista, los niños de hoy día por los medios de comunicación, la televisión, el Netflix, el YouTube y las caricaturas y los libros que ellos presentan tienen una información equivocada. Cuando el niño, el maestro, los padres le enseñan algo correcto, entonces el niño va a poder diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, eso le va a producir choques inclusive hasta emocionales, porque el niño debe defender lo que es correcto y le va a doler saber que Santa Claus no existe, cuando toda la vida le dijeron que Santa Claus trae los regalos. Entonces eso produce en el niño un aprendizaje que le va a producir choques, ¿no? Choques. Pero tenemos que entender que tenemos siempre que enseñar la verdad. Porque si tú no le enseñas como padre o como líder, como maestro aventurero y conquistador, es una verdad, Satanás se va a encargar de enseñarle la mentira. Y más que todo, vamos a ir más adelante y vamos a comprender mejor. Ahora, las etapas hemos dicho que tanto en el aspecto del aprendizaje tiene que estar el niño completo. ¿Por qué? Porque la educación es un desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. El niño necesita que todo en su vida, en su vida física, mental y espiritual vaya de la mejor manera posible. Por eso una de las preocupaciones que siempre tengo son los niños autistas. Ellos no tienen todos sus desarrollos completos como Dios espera, pero gracias a Dios ellos pueden aceptar a Jesús, ¿no es cierto?, a través de la experiencia. Yo tenía niños autistas que cuando llegaron les pregunté, ¿quién es Jesús? Ni idea. Al final, cuando ellos iban aprendiendo, escuchando las historias, un día les pregunté, ¿quién es Jesús? It's a good person. Es una persona buena. O sea, el niño puede ir adquiriendo cierto conocimiento. Cuando hablamos de las etapas sensorio-motriz, esto abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa se cubre el desarrollo infantil relacionado tanto con las sensaciones como con las cuestiones motoras, en los que el proceso de desarrollo están vinculados. Durante esta fase, los niños exploran el mundo, sus padres, sus familias, van tocando sus dedos, los dedos de los pies, ¿no es cierto? Utilizando sus sentidos, van tocando, meten toda la boca, ¿verdad? Tratan de pararse, moverse, realizan experiencias motoras, caminan,
¿verdad? Gatea. La exploración ocurre en base a los elementos presentes en el espacio alrededor del niño y en el contexto en el que se encuentra. El niño va explorando, caminando, se mueve, se para, jala, mueve, salta, eh, camina, gatea. En esta etapa el niño conoce el mundo a través de las acciones y percepciones, ¿no? Le llama la atención, las luces, las cosas que se mueven. Por lo tanto, las actividades pedagógicas en esta fase deben centrarse en la posibilidad de que el niño explore en que el niño explore el mundo, manipule y tenga contacto con diferentes objetivos, estimulaciones sensoriales y motoras. En este caso, la maestra de cuna y la maestra de los bebés tienen que automáticamente hacer actividades que el niño mostrándole figuras, cómo se aplica, proporciona experiencias táctiles, el niño toque, sonido del mar, figuritas, flores, música, puede esconderse, gatear, jugar con cajas, con ropa y hacerlo aparentemente. Esto estimula el desarrollo de la emoción de permanencia en el objeto. También proporciona oportunidades para que el niño gatee, camine y explore. Hace algunas semanas estaba en una implementación y una maestra de cuna hizo un precioso material, hizo la creación en cuadros desde el primer día hasta el sexto día. Y entonces lo puso en las paredes y entonces puso para que los niños gatearan y fueran explorando cada uno de los días de la creación. Y eso es algo fundamental. La clase, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando los niños son pequeños, porque los niños no van a aprender en palabras, sino el niño va a explorar, mirar los animales, mirar las flores, sentir el perfume. En la enseñanza bíblica siempre hay que hacerlo en forma concreta. Hay que usar objetos, sonidos, movimientos, contar las historias y la repetición. Es una de las estrategias más efectivas para la formación de valores en este grupo de edad porque cada vez que se repita, el niño crea nuevas conexiones de comprensión. Entonces el niño aquí no va a aprender a la primera. El niño necesita repetición, por eso las clases de los bebés y de cuna necesitan ellos que se les repitan las historias muchas veces porque ellos están en un proceso y hacerlo de diferentes maneras, gateando, con cajitas, que sacando cositas, materiales didácticos, ilustraciones para que ellos puedan comprender. La etapa preoperacional de 2 a 7 años es la etapa donde el niño comienza ahora, ya no es tan pequeño, ya como los bebés, empieza la capacidad cognitiva, se desarrolla durante esta fase. El niño tiene la capacidad de usar símbolos y representaciones como palabras e imágenes porque ya el niño habla. Por lo tanto, se empieza el lenguaje, el niño entra en el mundo del lenguaje, lo que le permite tener una socialización con la inteligencia y la posibilidad del proceso de la comunicación, porque ya el niño en esta edad puede leer. Entonces es la oportunidad que los padres tengan libros apropiados para los niños y en la escuela sabática y en los clubes también. Hay que introducir la moralidad. El niño comienza a apropiarse de los valores, las virtudes, las reglas que rigen la sociedad. Aprende la noción que esto se puede hacer o esto no, o lo que es correcto o lo que es incorrecto. Ya el niño de esta edad empieza ya a ponerse reglas y sobre todo hay que enfatizar mucho los 10 mandamientos, no desde una manera tan dura, pero el niño tiene que aprender. Hay cosas que correctas, hay cosas incorrectas, hay cosas que Dios dice sí, hay cosas que dice Dios no, que podemos hacerlo porque vivimos en una iglesia que siempre dice no a todo. No puerco, no hot dog, no fiestas, no baile, no maquillaje. Entonces el niño tiene que ir familiarizándose con esas palabras porque la palabra no no es mala. A pesar que en el sistema educativo mundial se dice que la palabra no no debe ser usada para los niños, pero la Biblia tiene la palabra no. Ahora, también en esta edad es el pensamiento egocéntrico. El niño aún no tiene todos los conceptos cognitivos, él cree que todo lo que está a su alrededor le pertenece y no ve desde el punto de vista la situación de las demás personas. Entonces, en esta edad se trabaja que el niño tiene que descubrir el mensaje que afuera hay un mundo de personas que tienen la oportunidad de que él les ayude a conocer a Jesús.
y que tienen que compartir, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, el niño ya puede hablar, ya se le puede decir, hacer preguntas que el niño pueda responder, ¿no es cierto? No perfectamente, pero el que de concepto, ¿qué aprendiste de la lección? ¿Qué fue la parte más interesante para ti? ¿Has orado? Entonces, ¿qué es orar? Hablar con Jesús. Entonces, ahora, para ello en esta fase son fundamentales los juegos, la capacidad representante contar historias, los juegos imaginarios, los juegos de imitación, o sea, que los niños se disfrazan de José, de María, de Noé, y los dibujos y las dramatizaciones. El niño tiene que participar. Pero algo importante, el niño tiene que conocer la historia. No pueden dramatizar una cosa que nunca que nunca han leído. Necesitan juegos simbólicos, juguetes que les ayude que le permita simbolizar las situaciones cotidianas como autos, comida, juguetes. Entonces el niño puede, el niño puede ser una persona que comparta historias, libros ilustrados, libros con imágenes, para que los niños puedan crear su propia historia, juegos imaginarios, juegos de fantasía, donde el niño puede desarrollar roles y estimulando la creatividad. Tú vas a ser José, tú vas a ser la niña cautiva, tú vas a ser el niño que le llevó los peces a Jesús. Y en la enseñanza bíblica se usa la lectura oral y los juegos de roles. Entonces el niño va puede un día ser el papá, puede un día ser día la mamá. El niño necesita también que hay que puede hacer movimientos, gestos que realmente le ayuden a desarrollar su creatividad y podamos, para que puedan realmente ellos, que es importante que ustedes lo consideren esto muy importante porque los niños necesitan enseñarles a hablar. No esperen la clase de los primarios. Los niños desde infantes pueden ellos desarrollar su capacidad. Luego existe la etapa de operaciones concretas. En esta etapa el niño ya no es tan chiquito, ya tiene 7 años, el niño empieza con objetos concretos. Cuando se refiere a objetos concretos, el niño ya puede entender ciertos símbolos, qué es la oración, puede definir qué es oración, el niño también puede definir qué es fe, qué es confianza en Dios, qué es amar a Dios, cómo se ama a Dios, qué pasos se sigue. Entonces, en esta etapa el niño comienza a reflexionar sobre ciertos objetos, problemas o situaciones, porque el niño ya ahora se está relacionando con niños que de otras familias, no solamente los de la iglesia, o sea, va bien en la iglesia, pero cuando llega a la escuela es otro ambiente, hay malas palabras, gritos, insultos, el niño dando cuenta y entonces soy bueno el sábado o tengo que hacerlo toda la semana. Entonces el niño se enfrenta a diferentes, y el ambiente influye. Por eso digo, la importancia de los padres y de los líderes de enseñar a los niños a que tienen que, a que tienen que, a que vivimos en un mundo donde hay cosas buenas y cosas negativas que el diablo ha hecho. Este sábado nosotros hablamos, por ejemplo, en los niños de esta edad, estábamos hablando de qué era lo que observaban ellos en el mundo, porque era la caída de Adán y Eva. Entonces ellos observaban violencia, guerras, y entonces el niño íbamos describiendo los diferentes problemas y situaciones, y ellos decían cosas, raptan a los niños, hay gente que mata gente, hay guerras, hay violencia, el COVID, todo eso. Entonces, en forma lógica del niño da un salto significativo. ¿Se acuerda que hablamos de los saltos y rupturas? Ahora el niño ya comienza a entender qué es lo que está pasando afuera. Ahora, lo importante es que el niño tiene que haber aprendido que Dios va a estar con él, que él es llamado a ser un discípulo de Jesús, ¿no? No va a serlo perfecto, pero el niño tiene que aprender de que él tiene que ser diferente. Y eso cuesta. Los que hemos crecido en la iglesia sabemos que era difícil. Ay, nos pegaban, teníamos que dejarnos pegar hasta que alguien nos enseñó que podemos defendernos, ¿no? No podía decir malas palabras como lo decían los compañeros. No podía entrar a una tienda a robar, no podía decir cosas, mentiras, porque entonces eran situaciones que uno se tiene que enfrentar porque es la edad. El niño ya comienza a relacionarse con otras familias.
Ahora, es importante también pensar de ser capaces de realizar algunas manipulaciones mentales y físicas. El niño todavía está fuertemente vinculado con la experiencia concreta. O sea, el niño realmente él va a creer lo que ve, lo que observa, porque el niño todavía no tiene una experiencia espiritual profunda, pero ya en esta edad el niño empieza a comprender conceptos. En otras palabras, el niño si se le ha enseñado que Dios dice sí, no y espera un poco en la respuesta a sus oraciones, el niño va a tener una experiencia con Dios. Si solamente al niño le enseñaron que Dios dice sí, entonces el niño está en problemas. Porque el niño no está, la experiencia no es concreta, no es real para su vida. O sea, cuán importante es que el mensaje sea claro, preciso y que al niño se le pregunte cómo Dios responde tus oraciones. Dios dice sí, Dios dice no, Dios dice espera. Entonces aquí entran los padres, porque nosotros al niño lo tenemos un día, una hora, pero los padres lo tienen 6 días donde ellos tienen que ser el ejemplo. En esta etapa práctica, el niño es capaz de pensar en elementos abstractos, pero es necesaria la existencia de algún alimento concreto. En otras palabras, el niño puede ya tener una experiencia con la oración, pero él necesita saber que Dios va a responder un sí, un no y un espera un poco. Porque no querramos que el niño ya sepa teología, pero el niño sí puede tener concepto de que Dios lo escucha, que Dios escucha las oraciones de su mamá, de su papá. Cuando alguien está enfermo en la iglesia, hay que orar por esa persona que está enferma. Aunque el niño sabe que alguien se enfermó. Entonces el niño va a saber que si la persona se sana, Dios dijo sí. Si se muere, Dios dijo no. Y si la persona demoró muchas semanas, Dios espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Por ejemplo, también es parte del aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. El niño puede a tener actividades al aire libre, salir a recoger flores, ¿no? Recolectar hojas, realmente para que el niño pueda realmente ver documentales cristianos, científicos, hacer algunos debates grupales, los creacionistas, los evolucionistas, construcción de textos, visitar los museos, uso del internet. Siempre recordando que el niño es capaz de aprender más fácilmente utilizando elementos más concretos que los abstractos, ¿no? El niño va a creer más en lo que él observa, en lo que él toca, ¿no es cierto? Que en lo abstracto, porque todavía no está preparado para aprender cosas eh, filosóficas, todavía él no. Su mente todavía no está. Él lo va a hacer de acuerdo a la práctica, como por ejemplo la oración. ¿Qué se puede hacer en la escuela sabática en Aventureros y Conquistadores? Hay que hacer resolución de problemas cotidianos. O sea, vamos a imaginarnos, esta semana la mamá de Juan se enfermó, ¿qué podemos hacer por Juan? Orar, llevarle comida. Entonces hay que presentar desafíos prácticos y problemas que puedan resolverse con la aplicación de conceptos matemáticas y lógicos. Porque acuérdate de la experiencia de Moisés. La mamá lo tuvo hasta los 12 años. La mamá, Jocabet, tuvo que enseñarle sobre los dioses de Egipto que no eran los verdaderos dioses. Le tuvo que enseñar de Dios. No había en ese libro, no había en ese tiempo el libro de Génesis, porque Moisés lo escribió. Así que todo lo que la mamá le enseñó de Dios, Moisés lo supo y lo escribió en el libro de Génesis. Cuando Moisés va a la escuela de los egipcios para prepararse para ser faraón, él tuvo que ver la realidad. Dice Elena de White que a él se le enseñó cómo adorar a los dioses, pero él nunca lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por la madre, el padre. La familia tuvo una influencia positiva sobre él. Ahora, si tus niños lo mandan a un hogar no adventista, ellos se van a actuar como adventistas o fácilmente se adaptan a la nueva familia, ¿no? En ese aspecto, los judíos nunca se han dejado influenciar su cultura religiosa con otra cultura. Tú te vas a Israel, tú no observas un niño judío con un polo de Disney o una niña vestida de Frozen. No lo observo porque ellos son muy importantes.
Los niños pueden realizar experimentos científicos, experimentos simples para explorar conceptos científicos concretos, como también reacciones químicas y fuerzas físicas. El niño puede tener un experimento sobre el sol, de las plantas, el crecimiento, trabajar en grupo, promover las actividades grupales que requieran colaboración y conjunto de problemas, desarrollando habilidades sociales y cognitivas. Entonces, es una edad cuando los maestros pueden realmente enseñar a los niños a trabajar en grupo, porque ese grupo que crece es el grupo que va a estar en la iglesia y en la junta de iglesia. En cuanto a la enseñanza física, bíblica, se desafía a los niños a explorar actividades que activen su curiosidad. Los niños pueden disfrutar promoviendo desafíos grupales, estudiando la Biblia, las lecciones y formando el hábito de la lectura, porque esta generación de niños postmodernos no leen, juegan. Y les cuento una experiencia. En la escuela donde yo trabajo hay un centro de tablet, pero como los niños no pueden entrar a YouTube a ver videos, automáticamente ellos están. No quieren más el tablet porque no entran a los juegos y les parece aburrido, porque los juegos que están son de letras, números y ellos dicen que no, que quieren los juegos de monstruos y de otros juegos. Luego empieza la etapa de las operaciones formales a partir de los 11 años. En esta etapa los niños desarrollan la capacidad de pensar en forma abstracta. Ahora sí el niño puede entender las cosas filosóficas, las cosas hipotéticas, las hipótesis y las sistemáticas. En este caso ya puede el niño captar conceptos más complejos. Además comienzan a pensar posibilidades futuras y a considerar diferentes puntos de vista. La inteligencia en esta etapa se conceptualiza por el poder de resolver problemas de manera sistemática utilizando simulación de alta complejidad. En esta edad ya los niños pueden diferenciar porque ya entienden los conceptos abstractos. En otras palabras, el niño puede saber lo que es divorcio, lo que es un matrimonio como Dios quiere, un matrimonio del movimiento LGTB. El niño puede diferenciar, se lo lleva, esto es lo que Dios dice, esto es lo que el movimiento LGTB dice, entonces, ¿cuál es lo correcto? Porque el niño ya puede tomar decisiones y ya puede entender muchas cosas, ¿no? El adolescente es capaz de pensar en objetos, en elementos abstractos, ya no necesita tanto elementos concretos porque el niño ya comprende más profundamente, pero por lo tanto necesita actividades que lo ayuden a desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas más complejas. En otras palabras, tú le pones ahí al niño un problema. Alicia se va a casar con un joven no adventista o tiene un novio no adventista. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Entonces el niño va pensando, miren la experiencia de Sansón, la hija de Dina, la hija de Jacob, ¿verdad? Ustedes pueden ponerle Amón y Tamar, y entonces los niños van viendo características porque son cosas que hoy se ven, ¿no? No hay que tener miedo, hay que llamar a lo malo malo. La Biblia tiene historias que nos muestran, tocan esos temas. Y no hay no, que eso no saben, sí saben. Los niños saben lo que es un divorcio, los niños saben lo que es la infidelidad, los niños saben cuando el abuso físico, el abuso verbal, porque el niño lo escucha en las familias de la comunidad y lo ve en los videos, en las películas. O sea, no, los niños ya saben muchas cosas, están adelantados por la información que brinda la tecnología. En esta edad de la adolescencia es importante los debates, el intercambio de ideas, el niño tiene que hablar, porque si tú no haces que el niño hable, tú no vas a escuchar lo que el niño piensa, lo que el niño piensa. Y no se asusten cuando escuchan la respuesta de los niños, ¿no? Cuando hablamos, deben los niños, deben ustedes participar en una fiesta de Halloween, deben ir a una fiesta de 15 años que cae en sábado, deben ustedes usar maquillaje, usar faldas. Muchos de los niños le van a decir sí, porque es solamente un día, una noche. ¿Qué hay de malo? Es una tarde, nosotros venimos todo el año a la iglesia. Son ideas porque nosotros tenemos que escuchar lo que ellos piensan. Ahora, uno tiene que darles la orientación correcta y ayudarles a tomar una buena decisión, pero nunca forzados.
Ya sea el niño tiene que argumentar, dar sus opiniones, desarrollar el pensamiento crítico, se puede o no se puede. Los niños dicen, sí, de Halloween se puede participar, es una sola noche, no hay nada de malo. A mí un niño me dijo, yo he leído Harry Potter y no se me ha presentado el diablo. Pero ya sea el niño donde esté en la escuela sabática, en la sociedad de jóvenes, el niño tiene que usarse dinámicas para desarrollar los temas que son relevantes para los adolescentes. Hay proyectos de investigación, hay que mandarlos a los niños a investigar, ¿es correcto, no es correcto? ¿Cuáles son las consecuencias? Promover proyectos de investigación, las profecías, Daniel, a los niños investigar sobre temas complejos y abstractos, desarrollando la capacidad de investigación y los análisis. Y esto es bien importante, hay que analizar. ¿Debe un joven ir a una fiesta? ¿Debe el muchacho recibir un cigarrillo? ¿Debe el muchacho ponerse tatuajes, ponerse anillos, aretes en las orejas? El niño, cómo deben actuar, entonces el niño, cómo debe ser la vida de un cristiano. Y aquí entra mucho el ejemplo de los padres y de los maestros. No hay mejor sermón el que un padre le hable a sus hijos de Dios y que los vean orar. Hay que reflexionar filosóficamente, introducir conceptos filosóficos, animando a los alumnos a reflexionar sobre cuestiones morales y existenciales. El niño te puede ir paso a paso en la profundidad. Cuando algo aparezca en las noticias, algo de interés, la última canción de Bad Bunny, hay que analizar si la canción es apropiada o no es apropiada escuchar. Cuando apareció la película de Disney, Coco, debemos estudiar el estado de los muertos. Cada cosa que aparezca y que sea un impacto para ellos, tenemos que hacerlo. Cuando apareció Charlie, ese juego que se comunicaban con los muertos, uno tiene que tocar esos temas. De la muerte, hay temas que tenemos que tocar con los niños, que es la muerte, los fantasmas, el espiritismo, la sexualidad, el movimiento LGTB, son temas que nosotros podemos desarrollarlo desde un punto de vista adventista. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que tú crees? A ver, ¿qué dicen ustedes? Porque acuérdate que los niños posmodernos se les ha enseñado la tolerancia. Tienes que aceptar a todas las personas como son, ellos son así, ellos nacieron así, y así como quieres que a ti te acepten, tú tienes que aceptar a ellos. Por lo tanto, tenemos que recordar que todo el desarrollo cognitivo es diferente de un niño a otro, y más cuando los niños tienen necesidades especiales. En otras palabras, nunca creas que un niño no puede comprender un mensaje. A mí aquí un día vino una niña, una muchacha, y me dice, tú al niño le das demasiada información. Ah, yo le dije, ve y esta noche cuando estés orando a Dios, te arrodillas y le dices a Dios que la Biblia tiene mucha información para tu hermana. Nunca más me volvió a hablar la muchacha. Pero a los niños hay que darles información, porque si tú no te estoy diciendo que le hables cómo se pierde la virginidad, no, esas cosas no te lo digo. Enseña lo que es correcto. Debe, ¿qué es una familia para Dios? ¿Qué no es una familia? ¿Qué dice el mundo que es una familia hoy? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que tú, o sea, hoy día se dice que dos papás, un niño puede tener dos papás. Uno va a hacer el rol de mamá y otro va a hacer el rol de papá. Ahora, y ya no peleen porque si ya está dentro del currículo. Ya eso está metido, ya está aceptado. Los padres no saben que eso ya se está enseñando. Ya no, aquí se ha incluido. Entonces el niño tiene que saber, esto es lo que correcto que la Biblia dice, esto es lo que el mundo piensa, que es lo que tú piensas. Ahora recuérdense que los niños tienen una información correcta y una incorrecta que le da a los medios de comunicación. Y si tú no le enseñas lo correcto, el diablo se va a enseñar, ya le enseñó lo incorrecto. Por lo tanto, en esta clase es importante la interacción. O sea, es necesario que el maestro no solamente sea la persona que hable, sino escucharlos. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú no crees? En muchos de los casos hemos escuchado que los niños piensan como el mundo piensa porque no ha habido alguien que los lleve hacia lo correcto. Entonces, cuando tú ves que las respuestas son incorrectas, tú necesitas un tiempo para enseñar lo que es correcto, lo que la Biblia dice, lo que el mundo piensa y cuál es lo principal, lo que Dios dice o lo que el mundo ofrece.
Esto de la metodología es de acuerdo a la creatividad que tú como maestro tienes. No es tan solo contar una historia, que pinten una figurita, que hagan un gatito, no. El niño necesita conocer conceptos que lo van a ayudar a tener un conocimiento de Dios, un conocimiento de la Biblia, y para eso el niño necesita leer la Biblia, leer otros libros, información correcta y enfrentarse a la situación de afuera, ¿verdad? En situación de afuera. ¿Qué pueden hacer? Hay muchas formas. Pueden trabajar en parejas, en grupos, describir los procesos. El niño se interactúa con sus compañeros, necesitan buscar conocimiento, teniendo responsabilidad específica. El alumno puede trabajar con los maestros o con los alumnos o con sus compañeros. Otra forma de trabajar activa es la enseñanza cooperativa. Esta metodología de enseñanza se basa en la interacción social. Los jóvenes se les monitorea como en su estudio, establecen metas, establecen desafíos para resolver problemas, para utilizar habilidades socioemocionales. Acuérdate que el carácter no se limita solamente a hacer las cosas que son correctas y buenas a los demás. La propuesta de trabajar los valores, virtudes y habilidades espirituales en el currículum de la escuela sabática de aventureros o conquistadores, tanto en los niños como en el hogar, tienen como objetivo brindar apoyo para que el niño pueda obtener lo mejor de sí, ayudando a trabajar en el desempeño y la aspiración a la excelencia en todos los aspectos de su experiencia. En otras palabras, cuando el niño ya se le ha enseñado lo correcto y también lo incorrecto, lo que el mundo piensa, entonces el niño va a poder enfrentarse a situaciones difíciles. Pero el niño necesita conocer lo que Dios piensa, lo que la Biblia dice, para poder enfrentarse a situaciones negativas. Si tú no le enseñas, el diablo le va a enseñar y verá que los tiene ya bien enseñados, porque lo hace a través de la música, a través de las películas, libros, la vida de los cantantes y maestros de la escuela pública, maestros no cristianos. Por lo tanto, hay que enseñarle los valores, el amor, la cortesía, la bondad, la gentileza, el honor. ¿No es cierto? Estas virtudes, las del niño le va a ayudar hacia la excelencia. Porque tú no le puedes enseñar a un niño que sea honrado si tú no le has enseñado. El niño no va a aprender lo que es una persona correcta, una persona que realmente tenga abnegación si tú no le has enseñado. O sea, eso hay que enseñar a los padres. Aquí la importancia que el niño sea abnegado, que sea cortés, que sea obediente, que sea leal. Esos son conceptos que no se enseñan solamente el sábado. Aquí los niños necesitan saber los valores y saber qué es lo que Dios espera de ellos, cuál es su responsabilidad ante la sociedad. Porque acuérdate que los niños se enfrentan con niños que no son de la iglesia. Teniendo en cuenta esto para el contexto de la historia, ¿qué podemos hacer? Primero, los valores éticos y la necesidad de establecer modelos de comportamiento para todos los miembros de la comunidad escolar. Tenemos que enseñar los valores, ¿no? Hay concepción del carácter en toda su potencialidad para incluir el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento. Cuando uno enseña algo, tienes que incluir tres cosas. No debes olvidarte. El pensamiento que predomina, el pensamiento de Dios, el sentimiento y por supuesto el comportamiento. La educación de los valores básicos impregnan todas las etapas de la vida escolar. Y no solo en la educación primaria, sino también en la secundaria. O sea, la enseñanza de los valores es importante, que los padres enseñen la cortesía, la bondad en todas las edades, no solamente en los niños pequeños, sino en los grandes. Ahora necesitamos una comunidad acogedora en la que la iglesia, la escuela sabática, los clubes de aventureros y conquistadores sea inclusiva y dé la bienvenida a todos los niños sin excepción, sin distinción de características individuales. Todos los niños son iguales ante los ojos de Dios y todos tienen el potencial de aprender. Muy importante eso, ¿no? La iglesia necesita aceptar a todos los niños y a veces en los clubes, sobre todo los niños con discapacidades deben ser parte del club, aunque te bajen puntos cuando están saltando, cuando digan estén firmes, ¿no? Yo he conocido directoras de club de aventureros que no han querido niños autistas porque es demasiado trabajo para ellas.
¿no? Pero necesitan, Dios quiere unos niños que se portan bien, pero es necesario aceptarlo. Pero cuando el niño se bautiza, sí le toman foto y la mandan a la conferencia. Hay que implementar reglas de convivencia. Las reglas son importantes. Los niños tienen que hacer reglas, respetar las opiniones de los demás. Proyectos de servicio, de aprendizaje para la comunidad, la obra misionera. Los niños necesitan salir de la iglesia para ver que hay un mundo afuera de la comunidad, que necesita ayuda. Allá afuera un grupo de personas, miles de personas, millones de personas que no saben de Jesús. No lo que le pasó a una amiga que fueron a una escuela a donar lápices y cuando vio que los niños estaban en una escuela toda pobre, sin ventanas, una de las niñas se desmayó. Jamás se había imaginado que había una escuela así. También es la promoción de los currículos. Hay que seguir los lineamientos de la escuela sabática, lo que dice el Club de Aventurero de Conquistadores. Realizar tareas, la motivación intrínseca de los estudiantes para el aprendizaje. O sea, no hay que dejar tareas, pero no tan profundas que el niño tenga que no hacer las tareas de la escuela. Hay que hacer tareas apropiadas, que barran la casa, que monten una bicicleta, o sea, que sean corteses con otras personas, pero no algo tan exigente, ¿no? Que sea algo que nazca del corazón. Y acuérdate que esas tareas no solamente son para cuando tú hablas de la cortesía, eso tiene que hacerse todo el año. También formación de una comunidad de aprendizaje moral. Es importante que los niños se relacionen con otros niños adventistas y familias adventistas para que puedan adquirir aprendizaje moral. Todos los involucrados en el ambiente escolar buscan pensar y vivir valores morales. O sea, los niños tienen que relacionarse con personas que piensan diferentes a ellos, pero también con niños que se relacionan que piensan como Dios lo manda. O sea, es necesario asistir a los eventos, campamentos adventistas donde los niños puedan interactuar. También debe formarse la asociación de padres adventistas que se ayuden unos a otros. También hay un modelo de inteligencia y buenas escuelas que apunta 8 características importantes. Ser un aprendiz a lo largo de la vida y un pensador crítico, desarrollar inteligencia y desempeño en las diversas esferas de la actividad humana, mejorar las habilidades sociales, cultivar el pensamiento ético, convertirse en un agente moral respetable y responsable. Esto es muy importante porque ya el niño desde pequeño sabe que tiene que respetar el sexo opuesto a la mujer, ¿no? Y tanto hombres, niños como niñas. Ser autodisciplinado, enfocándose en un estilo de vida saludable. El niño necesita saber lo que es droga, lo que no comer a deshoras, lo que es una mala comida, o sea, el hacer ejercicios, participar en la comunidad y ser un ciudadano democrático y desarrollar el aspecto espiritual para una vida de noble propósito. Para Dios hay algo importante que la educación y la salvación van juntas. Ambos están constituidos por el mismo propósito, por lo tanto nuestros hijos necesitan encontrar en el hogar y en las clases de la escuela sabática, en el club de aventureros, el aprendizaje moderado por valores, pensamientos que promuevan el discernimiento y las habilidades útiles para una vida productiva. Por lo tanto, los principios bíblicos éticos y excelencia pueden ser la forma más prominente de moldear el carácter en la propuesta de la educación redentora. O sea, en otras palabras, la educación adventista es sinónimo de redención. Es que el hombre vuelva a su estado original con el que fue creado. El niño, la educación, cuando tú la brindas en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores, en las escuelas adventistas, es que el niño aprenda que Dios es amor y que el niño aprenda quién es Dios. Por eso nuestros niños deben estar siempre en una escuela adventista. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para llevar esta misión. Educar es más que contarle una historia, tiene que producir cambios. El niño tiene que aprender conceptos, esos conceptos lo va a asimilar. Necesita un tiempo para que él mismo aprenda asimile lo que aprendió. No es un proceso tan rápido, no es magia. Eso es un producto que es algo que el niño tiene que pensar, razonar, tomar sus decisiones. El niño necesita orientación, el niño necesita saber lo que pasa en el mundo, que en el mundo se piensa diferente, que él es llamado a ser una persona diferente.
y el niño necesita experiencias con Dios en el hogar, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del comportamiento. El niño tiene que saber que afuera hay un mundo diferente. Él va en el lugar, él va a llegar a la casa de un católico, de un evangélico, de un satanista, de un masón, él va a llegar a alguien de la iglesia de la científica, y él tiene que saberse comportar como un embajador y diferenciar lo correcto del incorrecto. Pero ¿cómo el niño va a hacerlo? Si el niño no conoce más que lo que aprende en la escuela sabática en el club de aventureros y conquistadores. Eso lo va a hacer a través del trabajo que tenemos que hacer con los padres. Entonces, el ejemplo de los padres, el buen ejemplo de un padre es el mejor sermón que el niño va a recibir. El niño necesita diariamente y saber diferenciar lo correcto de lo incorrecto. A través de sus diferentes edades tenemos que enseñar a los niños que Dios es amor y que el enemigo de Dios destruyó el mundo maravilloso que Dios había creado. Todos los personajes de la Biblia tuvieron infancia y todos pasaron por diferentes situaciones. José, Daniel, la niña cautiva, la reina Esther, ¿no es cierto? Jonatán, todas las personas tuvieron una experiencia donde ellos tuvieron que mantenerse leales a Dios, pero necesitan maestros. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para llevar a cabo esta noble misión. Este ha sido el estudio que tenemos con los niños posmodernos. Es un reto, necesita mucha dedicación, mucha creatividad, pero hay que orar a Dios porque hay una promesa. Cuando tú oras a Dios, ángeles vienen a darte ideas. Y es necesario porque los niños, Jesús viene pronto, las señales lo vemos, y los niños les toca enfrentarse a los eventos finales. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.